Y estamos conociendo la lógica de la lógica, ese conocimiento poderoso y grandioso que viene de las potestades eternas. Potestades que no son otras que el mismo Padre Eterno, autor de toda la creación, que el mismo vástago en el anciano de días que llamó Daniel, aquel que contiene el verbo y que hizo todo mediante el verbo, según la voluntad de ese Padre. La voz también de Juan Elías, ese hombre de la tierra, el más grande nacido de vientre de mujer, pero el más pequeño en el reino de los cielos. Esa humildad y esa sabiduría se hacen presentes en estos conocimientos. Y estamos conociéndola para que por fin podamos hacernos uno con la ley eterna, para que podamos entender nuestras vidas y para que podamos zafarnos de esa terrible manipulación de ignorancia y fanatismo en la que hasta ahora hemos estado. Tenemos que seguir hablando del karma y el dharma, porque como tal no es una ley que se pueda explicar en un solo código, y por eso los hombres de las estrellas la explicaron ampliamente, y el intérprete, ese que tomó este conocimiento y lo codificó en 49 códigos para que la razón humana pudiese asimilarlos fácilmente, lo ha diseminado esta ley de karma y dharma en varios de ellos, y ahora tendremos que estudiar el número 13, resurrección del conocimiento. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Entendedlo, por esta ley nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantará en la resurrección, mutación, encarnación. Y ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y se aumenta. Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. Y esta es la ley que despeja todas las dudas respecto a la encarnación. Ya no podemos decir, ¿será que existe? ¿Será que no existe? ¿Será mito? ¿Será verdad? Si los mismos hombres de las Pléyades están advirtiendo claramente, es la ley. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Pero por esta ley, el cuerpo no representa la vida real. Y si no representa la vida real, ya no tiene más sentido vivir para la vanidad del cuerpo, vivir para satisfacer los sentidos en su apego de aquello a lo que lo hemos acostumbrado como vicio, que no propende ningún tipo de desarrollo interior, que es el desarrollo del espíritu. Si ustedes analizan el mundo, si analizan el sistema globalizado en el que nos encontramos, diseñado está no para que el hombre ascienda espiritualmente, no para que el hombre se desarrolle por dentro. Analícenlo bien. Este sistema está diseñado para que el hombre se corrompa. Claro, yo sé lo que piensan. Es que eso es decisión de cada quien. Indudablemente, claro que sí. Pero tienen que ver el sistema y comprobarán que su diseño no está hecho para que el hombre sea más sabio, ni más inteligente, ni más desarrollado espiritualmente. Lo que está a la orden del día en todas partes es la corrupción. Lo que está a la orden del día en todas partes es la ignorancia, es el fanatismo, es el crimen. Si un hombre se quiere edificar espiritualmente y conocer la ley eterna, el mundo no le ofrece ninguna opción, solo le ofrece religiones, más de 4.500 religiones, pero ninguna de ellas con la capacidad de hacerle entender al hombre lo que significan los conocimientos que predican. Y todos estos movimientos de maestros ascendidos, ¿para qué han servido a la humanidad? Para crear adeptos y creyentes. Si ustedes piden trabajo en una empresa, a ninguna empresa le importará si ustedes son comprensivos, bondadosos, espiritualmente desarrollados, sabios, con capacidad de entender, de perdonar.
No, les interesa que sean eficientes, que sean efectivos, que trabajen bajo presión, que tengan muchos títulos para que puedan ser de utilidad a ese sistema. Pero su parte humana está relegada a un segundo, tercero, cuarto plano. Así que llegó la hora de entenderlo. Este sistema está hecho por la rebelión extraterrestre. No está hecho ni siquiera por el hombre de la tierra. El hombre de la tierra ha colaborado a construirlo por su inocencia y por su ignorancia, y por eso se pone al servicio de esta rebelión. Llegó el momento de entender que no es viable seguir viviendo para el cuerpo, para satisfacer los vicios de la carne, para satisfacer los vicios y los apegos y las sensaciones, porque llegarán a viejos y se darán cuenta que nunca amaron, que nunca comprendieron, que nunca perdonaron. Llegan a viejos llenos de resentimiento en el corazón, sin nada de conocimiento válido en sus mentes, y ya al borde de la muerte desean vivir su vida distinto y ya no tienen tiempo. Eso no es necesario que llegue. Ahora comprenderán que es necesario vivir para el espíritu y que este cuerpo, que es material, hay que usarlo para el desarrollo espiritual, que solo se logra con conocimientos de la verdad, que sí existen. Ya les dije en el código 9, la esencia de la verdad, que la verdad sí existe, no es relativa. Más bien tendríamos que decir que cada quien toma la porción de esa verdad que en su medida intelectual pueda tomar. Pero la verdad está allí, grande, enorme, poderosa, gigantesca, incólume, inamovible, inmutable. Lo que pasa es que la mente humana es muy chiquitita para poder contenerla. Pero entre más se desarrolla el espíritu, más y más puede entenderla con base en estos conocimientos. Es así entonces como se puede entender que el sentido de la existencia en esta encarnación y teniendo cuerpo es el aprendizaje espiritual. Es que ustedes sean mejores hombres, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores seres humanos, mejores madres, que sean la esperanza única que existe en este planeta. Que esos hombres de las estrellas que van a barrer con la rebelión de esta tierra, porque lo harán, está en las profecías, está en el Apocalipsis, es que ellos necesitan tener un puñado de hombres que puedan proteger y preservar sus vidas. Pero ese puñado de hombres tiene que ser limpio. En este momento, en este preciso instante, si vinieran a arrasar con toda la rebelión, no habría nada que salvar, porque esta humanidad está demasiado comprometida por su ignorancia y estupidez con la rebelión de esta tierra. Es por esa razón que todo el que se enfrente a la muerte podrá entender el valor de la vida. Es que ya entendemos que la muerte no es una calamidad terrible. Es un proceso que solamente será terrible si cuando llegue ese día, ustedes llegan sin tener ningún conocimiento. Lo terrible es llegar a ese día de la muerte sin tener ningún tipo de claridad sobre quién se es. Lleguen a ese día henchidos de sabiduría, de conocimiento, grandiosos en espíritu, sin ninguna deuda por no haber perdonado. Lleguen libres, lleguen grandiosos. Y ese día se irán con una sonrisa. Y cuando vuelvan a encarnar, nacerán con una sonrisa. Porque los hombres que saben que son inmortales siempre regresan sonrientes. Porque todo lo que aprendieron en su encarnación anterior fue luz y fue vida. Y aquello que cometieron como error, lo cambiaron, se arrepintieron y lo corrigieron. Eso es lo que garantiza que cuando vuelvan a nacer, nazcan con la misma luz que aprendieron en la encarnación anterior. Esa maravilla significa la resurrección del conocimiento. Llegó el momento de ser esos hombres. ¿Ustedes creen que nacieron para tener una vida regalada al mundo? ¿Para tener todas las horas dedicadas a un sistema para mantenerlo simplemente? ¿Creen que somos técnicos del mantenimiento del sistema y más nada es el sentido de la vida? Llegó el momento de entender finalmente nuestro propósito central. Ustedes no lo saben porque se hizo olvidar
y ahora llegó el conocimiento estelar para que lo recuerden otra vez, lo que son, lo que han sido y lo que serán en la eternidad de la creación del sin nombre y el sin fin.